Onsa ahora estudia en la cafetería de Nan, mientras Sun le ayuda a entender las materias, es su tutor prácticamente. Y eso es lo que le pide Onsa que sea para él y sus amigos, ya que todos se están preparando para el examen y puedan tomar las clases en la cafetería. Sun acepta hacerlo. Todo esto lo hace pensar en cómo estará Onsa, no sino el que estaba inconsciente, y si es que ya despertó, ¿qué pensará de su desaparición? Es divertido por otro lado, ya que está con el joven 10 años menor, quien ve cómo se divierte con sus amigos y es travieso. Creo que estoy sonriendo, se dice Sun al ver al chico apoyándose en su regazo con sueño, pero que lo mira fijamente. Al estar envuelto en esta superposición de tiempos, lo hace pensar en lo que sucedió hace 10 años. Debería cambiar, es decir, no permitir que Onsa vea la película que su yo del pasado también vio, y así no se conocerán. Por otra parte, Onsa le recomienda ver una película juntos en la cafetería, pero Sun no le da importancia y mejor lo manda a bañarse para que atienda la cafetería. Él por su parte decide ir a la tienda de alquiler de películas. Al estar ahí, siente ganas de llorar al ver cómo todo sigue igual a como lo recordaba, y ver el abuelo de la tienda solo puede decirle que se cuide mucho. En eso alguien más abrió la tienda y es una criatura solitaria, quien muy poco habla, y no es otra persona más que su yo del pasado. Tuvieron muy poca interacción hasta que él sale de la tienda con la película que quería y se marcha a la cafetería, donde el chico de inmediato le pregunta dónde fue, pero Sun le contesta que no es un niño y le muestra lo que trajo, la película, para que la vean juntos. Onsa, de lo más feliz, le dice que la vean en su cuarto para así poder usar su cabecera y su cobija. Sun solo lo regaña como a un hijo, pero Onsa solo quiere recibir regaños de su madre y su pareja. Al terminar la película, Onsa le pregunta dónde él la rentó y que si no le fue divertida, ya que lo notó muy distraído. Sun le responde que sí le gustó, solo que piensa en algo más. Extraña a alguien. Onsa de pronto le dice que es malo ya que extraña a otras personas en lugar de él. Sun entonces le pregunta que cómo no sabe que es a él al que extraña. Claro que Onsa no lo cree, porque él está aquí, juntos, pero para Sun no es lo mismo. Sun sabe que a pesar de los años, Onsa sigue siendo igual, no cambia, ya que quiere darle un anillo, de juguete, claro. Todo esto lo hace sentir con más incertidumbre, porque no sabe si volverá, y de hacerlo, cuándo y dónde será. Por eso le pregunta que si tuviera que irse lejos. Antes de terminar la pregunta, Sun lo interrumpe y le pregunta en su lugar a dónde irá y si seguirán viendo. Sun le contesta que no lo sabe y levanta un cigarrillo para fumar, pero el chico se acerca y absorbe el humo de su boca, para después decir que no se disculpará ya que solo quería probar. Sun se vuelve tutor de Onsa y sus amigos, quienes todos los sábados van a la cafetería. Son bastante divertidos y les gusta burlarse de Onsa, ya que el chico solo se le queda viendo a Sun. Sun le pide que no desperdicie su corazón en él, ya que es casi 10 años mayor. Es muy joven para entender. Onsa replica diciéndole que no importa la edad y que quiere conocerlo. Sun ya no responde y escucha que les van a regalar 2 entradas al cine y de inmediato Onsa las quiere para ir con Sun. Este le dice que irá, pero primero tiene que pasar la prueba. Obviamente las entradas son las mismas, donde se conocieron por primera vez, día, mes y los asientos. Onsa acepta, pero ahora tiene un problema, y es que no puede ver todos los días a Sun, sino cada sábado solamente, aunque eso no le impide hacer lo que quiera y quedarse a dormir. Bueno, un rato nada más, porque al anochecer debe volver a casa. Sun lo acompaña a la parada y ve que el chico está con el ceño fruncido, por eso le pregunta del cómo está, pero el chico le pregunta que le debe una explicación y saca algo de su bolsillo y es nada menos que su ID.